Mi nombre es Tati Quiñones y esta es mi compañera Maribel Tobar. Las dos somos peruanas, pero hace tiempo que vivimos en Cataluña. Aquí hemos tenido nuestras hijas, Ariadna y Sol. Esta es nuestra familia. Tati y yo nos conocimos en Perú hace ya más de 10 años, no sé exactamente cuánto. Estudiamos en Lima, en la Universidad Católica del Perú. De hecho, nos conocimos en la universidad y nos reencontramos un tiempo después en un periódico en el que trabajábamos. En el diario El Comercio, donde ambas entramos a trabajar. Ella trabajaba en la web y yo como fotógrafa. Estuvimos juntas y estuvimos viviendo en Lima unos 2 años hasta que decidimos venir a la península. Era como, vamos y bueno, a lo mejor volvemos, pero claro, nos íbamos con unos maletones que en realidad decías, bueno, había mucho más en esas maletas, no había mucha más carga en esas maletas. Construir esta familia y esta vida era lo que implícitamente estaba atrás sin saberlo, ¿no? Algo buscábamos y yo creo que lo hemos encontrado, ¿no? Puede que la sociedad en Perú sea un poco más conservadora. Es como una especie de hipocresía, ¿no? O sea, te saludo, te hablo, te trato normalmente, pero no menciono las palabras son difíciles de mencionar, no toco el tema, ¿no? Cada vez tenemos más claro que el entorno social en general es mejor para nosotros como familia, ¿no? La cercanía, eso es lo que hemos notado, ¿no? Que la gente nos tenga a nosotras, nuestra familia al lado, y tan normal realmente, ¿no? Y no pasa nada y tal, sin darse cuenta, de pronto ya no ha cambiado el chip. En realidad viene tan natural con los niños, o sea, su mamá es la mami, o sea, ellos no tienen ningún problema, ¿no? Es súper natural. Los papás, es que donde a veces tienes que decirlo 2 veces, no porque haya un rechazo para nada, sino que es como que no está en el chip, entonces, ¿cómo? No, ya, perfecto, ¿no? Pero es como que hay que repetirlo porque realmente no lo tienen en el horizonte, ¿no? Por allá hay escaleras, ¿eh? ¿Que bajas por allá? Voy por allá, ¿eh? Acá. ¿Sí? Venga. Yo siempre he querido tener una familia, no es que haya sido una Susanita ni mucho menos, pero como todo el mundo creo, o sea, estaba dentro de los planes a largo plazo, porque me he tomado mi tiempo, pero nunca lo había descartado por ser lesbiana, nunca en mi mente no hice esa separación. Empezó a ser claro que podía ser, ¿no? Que era posible. O sea, realmente esta frase y un poco manida, pero es que era posible. Y empezamos a averiguar y fue muy largo el proceso de decisión, fueron varios años más. Hay que pensar en las consecuencias que puede tener, hay que poner cosas en la balanza. Sí. ¿Cuál es el método que vamos a seguir? Bueno, si vamos a ir por inseminación, por adopción, si, cómo lo vemos, porque claro, venimos de unos esquemas que son distintos y no es tan fácil cambiar, ¿no? De una manera estás cambiando el mundo, pero estás cambiando también tu mundo, ¿no? ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? Tinky winky, dipsy, la la, pum. Teníamos claro desde el inicio que las dos queríamos gestar, queríamos pasar por esa experiencia. Era además también más práctico en realidad y bueno, coincidía todo. Optar por la reproducción asistida. Entonces fui primero yo y al año siguiente, al año siguiente fue ella. Sumamos una serie de argumentos médicos, ¿no? Que era mejor que la que era mayor fuera primero y bueno, ambas salimos embarazadas en el primer intento bueno, es que eso también creo que era como bien, ¿no? O sea, las cosas fluyen de alguna manera. Manzana. Plátano, manzana. ¿Y qué otra compramos? Ciruela. Verdura. Ciruela. Cada una, ¿no? Yo quiero cogerlo con la mano. Bueno. No. ¿Qué? Con la panza. Pero es que es un poco para... ¿Tú no te lo vas a comer todo? Dámelo. Toma. Tati.
Tengo una admiración enorme por las mujeres, realmente todo lo que pasamos, la transformación y cómo ellas siguen con el día a día. Es impresionante, de verdad. ¿Qué color quieres, Ari? Verde. Verde. Yo creo que hay gente que adopta, que bueno, solamente una de ellas es quien X. Claro, en nuestro caso hay esta situación particular que también es un poco como mágica para nosotras, ¿no? Nosotros la vivimos como un privilegio de alguna manera, algo muy, muy especial. Creo que es una experiencia en ese sentido muy sui generis, ¿no? Nuestra, de estar mirando y también participando después, ¿no? Con el cuerpo de la gestación. ¿Has hecho cacasol? ¿Sí? ¿Un poquito? Uy, meo. Sí que tenemos algo aquí, ¿eh? ¿Qué tal cacasol? Rosa. Tiene muy claro que tiene dos mamás y que hay amigas que tienen dos mamás y que hay mamá y papá, ¿no? A veces ella tiene ganas de tener un papá, entonces se inventa un personaje. Hoy soy Pinocho. Soy Pinocho y tengo mi papá, que es Gepetto. Ella sabe que hay papás y le da curiosidad, ¿no? Mira, ese es un papá. Es un borde, ya, besito. Eso es rico. ¿Sí? Mamá. Ay, ahora te ponemos... Uy, estoy viéndolo salir, ¿eh? Ay, es que está ahí. ¿Y la mami? Mami, mamá, muy bien. ¿Y la tati? Mami, tati. Como Maribel es más difícil de pronunciar, sí, a ella le dicen mamá, pero a mí sí es mami o tati, ¿no? Incluso Sol empezó diciéndome mami y ahora también ya tati. Aquí está. ¿Ponemos? ¿Ya? ¿Te pones uno tú? Y yo realmente ahora veo cómo es nuestra relación con mi madre, con mi familia en general, cómo se ha ido abriendo y no me lo puedo creer en realidad, ¿no? Porque ha sido muy positivo, ¿no? La llegada de Ariadna y después la llegada de Sol han generado pues que realmente seamos muchísimo más integradas, nos integremos mucho más a la familia, que ellas estén con una familia, lo cual es importante. A Mano le gusta mucho tomar el biberón con sus mamás. Sol, Zulet. ¿Sí? Somos pareja de hecho, pero nos casaremos más o menos pronto, si no este año, principios del siguiente. Es una transformación. Tener hijas ha sido una transformación. Lo sabes en teoría, pero cuando lo vives, la práctica es no sé, es real, ¿no? Y ellas son reales. Bueno. ¿Sabes lo ejercicio que es eso? El ejercicio que es